Nombre, Fátima María García Doval. profesión, Difícil. Maestra, profesora de secundaria y ahora mismo gestora educativa, profesora en general, tu lugar favorito, cualquiera con mar. tu canción preferida, Muchas. Hoy, por ejemplo, el arabesco número uno de Debussy. tu mejor hábito, Ser muy tozuda, una cosa que estás aprendiendo, a cantar, aunque no lo parezca por la voz que tengo hoy. un libro que recomiendes. Muchísimos. Ahora mismo tengo junto a mí el que estoy leyendo, que es No todo vale, de Luis Montoliu, sobre ética en la investigación, y estoy acabándolo y lo recomiendo. Y una frase que te inspire o te defina. También hay muchas, pero si yo me tuviera que hacer una camiseta para dar charlas, que de hecho me haré algún día, citaría a John Cotondana cuando decía que quien se atreva a enseñar no debe dejar nunca de aprender. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast EduHacking. En esta ocasión tenemos como invitada a Fátima García, maestra, doctora en investigación e innovación educativa y codirectora del proyecto ACEGAL. Está interesada en la educación informada por la investigación, la historia de la educación y la accesibilidad universal. Todo ello con buena dosis de tecnología. Se trata de la segunda visita de Fátima al podcast. En el episodio 30 hablamos de la letra pequeña del aprendizaje basado en proyectos, que como el propio título ya indica, nos centramos en el análisis crítico de esta metodología y todo lo que rodea a la ansiada innovación educativa. Fátima es una apasionada de la historia y muy probablemente que este sea su gran secreto para poder analizar con rigor y con mucho criterio varios de los temas que suceden en la educación del siglo XXI y que pensamos que son novedosos. En la entrevista, Fátima nos cuenta por qué hoy en día nos hace falta pensar en la historia de la educación, la relación entre la historia y la educación informada por la investigación, el posible origen de la educación, por qué ésta se basa en un proceso de evolución cíclica, el papel determinante que tuvieron los escribas, la mirada pesimista de la juventud o el tratamiento de la discapacidad en la antigüedad. Sin duda, una excelente oportunidad para parar, reflexionar, entender de dónde venimos y así comprender dónde estamos. Recuerda que puedes seguir todas las novedades de EduHacking y otros recursos que comparto, tanto en el canal de Telegram como en mi newsletter mensual. Tienes los enlaces en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. Y ahora sí, te dejo con Fátima García. Hola Fátima, bienvenida al podcast por segunda vez, aunque como hoy tienes una voz nueva, pues no sé si darte la bienvenida por primera vez o por segunda vez. ¿Qué tal estás? Muy bien, debo decir que no recuperada del todo. La semana pasada tenía la misma voz, digamos, profunda que en tu última entrevista. Digo, estamos gafaos, pero no, ya prácticamente estoy recuperada, no del todo todavía, pero bien, bien, con ganas de poder hablar sin que parezca que me estoy ahogando por las esquinas. Bueno, pues tendremos que tener un tercer encuentro para ver otro tercer registro de tu voz. Bueno, has publicado un libro que se llama La educación es otra historia y yo te querría preguntar primero qué te hizo escribir este libro y más en los tiempos que corren ahora. Bueno, probablemente el inicio de la escritura del libro tal vez no coincidió tanto con el boom de la IA, no lo sé exactamente, pero en estos tiempos en el que la IA nos hace mirar tanto al futuro, ¿qué te hizo escribir un libro sobre historia? A mí me ha gustado la historia de la educación desde siempre y creo que además es una gran olvidada que contamos a base de una serie de lugares comunes o de personas referentes y el resto es como una gran nebulosa, ¿no? Los que estudiamos pedagogía sí que hemos pasado por una materia de historia de la educación, pero bueno, son cuatro grandes nombres, líneas filosóficas que se entremezclan con la educación, Quintiliano y poquito más.
y nos falta saber cómo era esa educación del día a día, que es la que a mí me gusta, ¿no? Lo que en historia pues, se llama muchas veces historia de la vida privada, ¿no? La historia de los profes de a pie. Esa es la historia de la educación que a mí me interesa, del alumno desconocido y del profe desconocido de cualquier época. De toda la vida me ha gustado leer y contar cosas sobre historia de la educación, y cuando a mí hace años empezaron a invitarme a participar en eventos de las pruebas de la educación, yo no me sentía cómoda, aunque trabajo mucho en investigación educativa y en temas de filosofía de la ciencia y me gusta. Me siento impostora también en historia, pero me siento mucho más impostora, tengo un síndrome del impostor mucho más grande en esos temas. Entonces yo siempre decía, bueno, por hacerlo un poco más, para mí un poco más cómodo, yo os puedo decir cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y entonces siempre hablaba de historia, siempre que podía metía la cuña en la historia, y llegó un momento en el que la verdad es que fue Héctor Ruiz que me contactó y me dijo, pero ¿por qué no hacemos de esto un libro? ¿Por qué no escribes un libro de historia? Estas historias son interesantes por sí mismas. Yo tampoco le veía, es decir, me parecía entretenido para mencionar en una charla o para poner unos tweets, unos hilos, pero pensaba que era una rareza que me interesaba solo a mí. Y bueno, pues si ya somos dos y uno es Héctor, pues nos vamos a poner a escribir. En tiempos de la IA nos hace mucha falta pensar en la historia de la educación, entre otras cosas, porque todos los pánicos, las filias y fobias que estamos viendo con la IA, cuando tú estudias historia de la educación, sabemos que las hemos tenido con la IA, pero las hemos tenido con los ordenadores, las hemos tenido con la televisión, con la radio, con los cómics, con los libros, o sea, con la literatura, sin más, o sea, con la imprenta, con la escritura, con casi cualquier invento nuevo, ¿no? Cuando este fin de semana hemos coincidido tú y yo en un congreso y se hablaba un poco de que si buscándolo en ChatGPT, pues la memoria se iba a estropear, ¿no? Y yo me acuerdo que si tú te lees el Fedro, pues el protagonista le cuenta al rey, ¿no? Pues mira lo que he inventado, le dice, bueno, un trasunto del dios egipcio Tot, que es el dios inventor de la escritura, y le va contando las cosas que ha inventado, y una de las cosas que ha inventado es la escritura, y le dice, mira, esto va a servir para que la gente pueda ampliar su memoria, porque puede grabarla fuera de su cabeza, ¿no? En el papel. Y entonces el protagonista le dice, ¿pero qué dices? O sea, eso va a acabar con la memoria de la gente, escribir va a hacer que la gente ya no tenga memoria. O sea, las mismas frases, las mismas filias y fobias nos han acompañado toda la historia. O sea que para relativizar ese miedo que tenemos a la IA, a lo mejor lo que hay que hacer es irse a Mesopotamia, no te digo más. A mí me gustó también que el libro fuera publicado pues, en esta colección que lleva Héctor Ruiz de educación basada en la investigación, la evidencia. Y quería un poco preguntarte más sobre esta cuestión, ese punto de encuentro entre la historia y la educación informada por la investigación. ¿Cómo podemos entender que con este tipo de disciplinas también nos sirve para obtener conocimiento válido para luego tomar decisiones? La historia debe hacerse desde un punto de vista científico y la arqueología debe hacerse desde un punto de vista científico. Y es cierto que el punto de vista científico todo el mundo lo ve muy claro cuando hablamos de física, incluso cuando hablamos de biología, cuando hablamos de psicología cognitiva, bueno, pues empieza a mezclarse con otras cosas, pero hay claramente una orientación experimental, científica, y otras ciencias de corte más social, pues han tenido que hacer un viaje un poquito más largo, ¿no? Y quiero decir, cuando hablamos de arqueología, nada enfada a un arqueólogo como que cuando le dices, piensa en un arqueólogo famoso, alguien diga Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones es el arquetipo de arqueólogo para el imaginario popular, que no puede estar más lejos de los métodos científicos y de la ciencia. Y lamentablemente, en sus orígenes, la historia era un poco, pues lo que no se me lo invento y ya está, y si no me vero ben trovato, ¿no? Y la arqueología muchas veces se interpretaba así, se buscaban los tesoros, eran buscadores de tesoros, ¿no? Y esto ha ido cambiando, sobre todo con la llegada del siglo XX y con una perspectiva más científica y buscar la información.
Y la historia, tal y como se estudia en las facultades de historia, o en la gran mayoría de las facultades de historia, y por la mayoría de los docentes de las facultades de historia, porque de todo hay, ya lo sabemos, en todas las disciplinas, en todas partes cuecen habas, es una disciplina profundamente científica, que cuando se trabaja como se debe trabajar, nos debería ayudar para dejar atrás muchos sesgos y muchos prejuicios. Así que educación guiada por la investigación también es echar la vista atrás con esos ojos científicos, no con los ojos prejuiciosos de lo que creemos que fue la historia de la educación. Porque mucha gente piensa que la historia de la educación es una continua mejora y un avance constante en el que mejoramos permanentemente. Y tú que te has leído el libro ya sabes que esa no es al final mi conclusión y yo creo que la de muchos historiadores tampoco. Yo no soy historiadora, ¿eh? Soy licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, he leído mucha historia y mucha historia de la educación, pero no soy historiadora. Pero cuando hablas con historiadores te lo dicen, que hay mucho de mito en cómo contamos la historia y eso hay que dejarlo atrás porque eso nos contamina. Creer que cómo se hacían las cosas antes era que se hacían peor y no entenderlas en su momento histórico, o no conocer cosas que ya hemos experimentado, que ya hemos estado ahí y ya sabemos por qué falló. Y a lo mejor ahora no tiene por qué fallar, pero conocer por qué falló en aquel momento nos puede dar pistas. Todo eso nos ayuda a poner en contexto y a ponernos en contexto, que también es, para mí es muy importante. Yo creo que saber de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí no necesariamente nos dice a dónde vamos a ir, pero nos ayuda a caminar hacia ese futuro incierto, yo creo que con un pasito un poquito más decidido. Esa es mi opinión. No, como siempre, no sé si he respondido a tu pregunta, pero No, no, perfectamente. Y más allá, hay una cosa que a mí me gusta mucho repetir, que es que la educación no es igual a escuelas solamente, sino que la educación va más allá. ¿Por qué la historia de la educación es mucho más que la historia de la escuela tal y como la conocemos? esa es otra de las cosas que a mí me produjo más vértigo cuando empecé a escribir el libro, porque todos los libros de historia de la educación empiezan con la invención de la escritura. Empieza la escritura, empieza la escuela, empieza la educación. Oigan, no, es que las escuelas no surgieron de la nada, es que la escuela es un sistema de enseñanza organizado que surge por un contexto social y político, ¿no? Por una serie de sociedades organizadas complejas y unas construcciones políticas, como pueden ser las grandes ciudades-estado de Mesopotamia o el Egipto faraónico, que hacen que haya una necesidad de tener escuelas. Pero donde no existen esas construcciones políticas complejas con una necesidad administrativa inmensa, porque al final la escuela surge para eso, para dar servicio a una administración, no surge para la liberación del individuo ni para ninguna otra cosa. Antes de eso no se enseñaba y no se aprendía. Y no decimos en educación, no se nos llena la boca diciendo que hay educación más allá de las aulas y de implicar a la comunidad. Las comunidades donde no hay escuelas no enseñan. La educación empieza mucho más atrás. ¿Cuánto más atrás? Pues hombre, yo en el libro me voy a todo lo que puedo. O sea, dejo atrás a los homininos y me voy a los animales no humanos y llego, yo creo que el ser, no voy a decir menos complejo, pero más alejado de nosotros, porque no es ni un mamífero que cito, son las hormigas. Pero bueno, la semana pasada Antonio Osuna es @biotay en Twitter. Si hay alguien que no le siga, por Dios que lo remedie ya, porque a Biotay hay que seguirle y reverenciarle, porque es de las personas que más sabe de cognición, sobre todo cognición animal, y nos enseña mucho, porque ver cómo piensan los animales nos ayuda a entendernos a nosotros. Compartí un artículo de cómo unos abejorros se enseñaban a otros cómo llegar a un alimento deseado en una trampa que le preparaban unos etólogos. Pues era una trampa tan complicada que los abejorros no eran capaces de desentrañarla. Y entonces un etólogo le enseñaba a uno de los abejorros cómo deshacer esa trampa, cómo abrirla para llegar a la comida. O sea, yo pienso
qué difícil, ¿no? Enseñarle a un abejorro. O sea, ¿cómo te planteas? Le voy a enseñar al abejorro cómo se... Bueno, pues un etólogo le enseñaba al abejorro. Entonces el abejorro, pues en su lenguaje de abejorro fliparía, ostras, qué chulo esto, y se iba a buscar al colega, a otro abejorro, y entonces le enseñaba el abejorro A, el abejorro B, cómo se llegaba a la comida. O sea, un abejorro. Pues ahí hay algún tipo de enseñanza. Cuando esa enseñanza pasa a llamarse educación, seguramente es un punto arbitrario que yo no sé dónde está. Y yo creo que esa es la conclusión de todo el primer bloque del libro. En algún momento la enseñanza pasa a ser educación y yo no tengo la respuesta de en qué momento es, pero es en algún momento de nuestra historia filogenética y antes de que inventemos la escritura. Y perdernos todo eso nos deja muchas cosas atrás, porque nos deja, por ejemplo, atrás algo que llamamos pedagogía natural, que es cómo modificamos nuestra comunicación, la comunicación humana, para enseñar a otros. Y por eso decimos muchas veces que hay profes que son profes natos, que el profe nace o se hace. Bueno, al profe lo puedes hacer, le puedes enseñar, pero hay gente que nace con unas habilidades comunicativas especiales. Decimos, es que es un profe nato. No, no, lo que tiene es reforzado socialmente, supongo, a lo largo de toda su vida, porque la gente le dirá que bien enseñas y le animará a enseñar y entonces enseña más y entonces irá mejorando sus estrategias, pero lo que tiene es una capacidad de pedagogía natural muy potente. ¿Enseñaban los australopitecos? No lo sé. ¿Enseñaba Homo ergaster? No lo sé. ¿Enseñaba Homo habilis? Yo diría que sí, porque un bifaz no se aprende, no se, cada persona, cada hominino que tiene que fabricar un hacha de tipo lítico, un bifaz, no se la inventa, la aprende de alguien. Y aprendes en comunidad y aprendes con otros. Y tenemos yacimientos en los que hay zonas de bifaces muy mal hechas y zonas de bifaces muy bien hechas. O sea que en algún sitio estaban los aprendices y en otras los que sabían y se organizarían. ¿Lo hacían igual que nosotros? Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero descartar todo eso como educación me parece muy escuela céntrico, si me permites la expresión, y nos hace perdernos mucha de la riqueza educativa que luego se nos llena la boca reivindicando en pleno siglo XXI la importancia del aprendizaje, eso que se llama, y que ahora están muy discutidos estos términos, ¿no? De formal, no formal e informal, porque también las fronteras son muy difusas, pero no, se nos llena la boca diciendo que la gente puede aprender en redes y con otros, y que eso no es educación entonces. Y si eso es educación, lo que hacía Homo habilis enseñándole en comunidad cómo se hace un bifazo, mira cómo si masticas esta corteza de Salix, bueno, no me sale el nombre en castellano, me sale en latín, me parece una pedantería, bueno, de sauce, leñe, de sauce, pues te duele menos la cabeza. ¿Eso no es educación? Entonces, para mí es muy interesante explorar toda esa parte que yo veía que los libros de historia siempre dejaban atrás, como que lo importante es la escuela. No, oigan, la escuela es un invento reciente, 5.000 años en nuestra historia, en la historia de nuestra estirpe es nada. 5.000 años es suspirico. Y si hemos llegado a donde hemos llegado, yo estoy convencida de que es por nuestra capacidad para educar. La escuela es un recurso muy importante, pero solo uno de ellos. Yo lo veo también como una cura de humildad, ¿no? De decir, oye, vamos a dejar al menos estas opciones abiertas de que mucho más atrás estas personas ya lo hacían y durante mucho más tiempo y hemos evolucionado con ese tipo de modelos. Entonces, pues ya sabemos que nuestro cerebro sigue siendo prácticamente el mismo y lo que funcionó durante tantos años, pues lo tenemos como muy, muy grabado. Y hacer ese ejercicio de irnos más atrás, a mí me sorprendió, ¿eh? Yo cuando estaba leyendo el libro y vi todo lo que te dedicabas a profundizar en esa época, no me lo esperaba porque yo cuando estudiaba historia de la educación pues no, nadie se remontaba tanto y durante esa profundidad. O sea que creo que es un ejercicio que aporta también valor a los clásicos libros de historia de la educación. Hablas de que la educación es un proceso de evolución
cíclica. Cuéntanos a qué te refieres con esto. La educación tiene que dar respuesta, tiene que hacer servicio a la sociedad en la que se encuentra inserta. Entonces, no es lo mismo la educación que tenemos ahora que la educación que teníamos hace 50 años, porque el país no es el mismo. Esto igual es más fácil de ver en una perspectiva, digamos, sincrónica en lugar de diacrónica, y yo suelo decir cuando me preguntan, ¿no?, acerca de pues, Finlandia, mi animal mitológico favorito educativo es Finlandia. Es un animal mitológico. O sea, todo lo que creemos de Finlandia en general no es cierto o es directamente manipulado. Y tendrán un buen sistema educativo, que no te digo que no, pero vamos, que lo que creemos es como un unicornio, no, eso no existe. Eh, y te dicen, es que en Finlandia hacen no sé qué. Dices, ya, pero es que lo que se hace en Finlandia no lo puedes trasladar a España y pensar que va a funcionar por una simple razón. España no es Finlandia. Si fuera Finlandia, a lo mejor funcionaría. Pero si fuera Finlandia, a lo mejor ya habríamos llegado a hacer eso que hacen en Finlandia. Cuando estuvimos en pandemia, yo no fue el poquito tiempo de mi vida que no estaba en la Consellería de Educación por cosas de recolocación de consellerías y demás. Yo estuve un año y pico en la Consellería de Cultura y Turismo, llevando educación, temas de educación, pero desde el punto de vista cultural, educación en museos, bibliotecas y demás. Y nos confinaron. Y de pronto, en España, teníamos los mismos índices de lectura que en Finlandia. Es claro, porque ahora en España no tienes a dónde ir. Pero ahora tú te coges a los finlandeses y te los llevas a todos a Cádiz. 38 grados a la sombra en julio. Y a ver qué índice de lectura les queda. Porque claro, si fuera ahí 40 grados bajo cero, una capa de nieve que te mueres, la casa más cercana está a tomar por saco, pues claro que lees. Pero no es porque los finlandeses desciendan de una raza élfica superior, es porque no tienen otra cosa que hacer. Y en Es España, adaptación al medio. claro, en España cuando nos encerraron y también ya nos aburría hasta la tele, la cara de nuestra familia la teníamos más que vista y había un libro, pues venga a leer como locos. Y el que tuvo, retuvo, que mantuvimos la capacidad de lectura mucho tiempo. Pero claro, es contextual, son las circunstancias. Pues a la escuela le pasa lo mismo. No, no es mejor ni peor, es que son las circunstancias que tienes. Entonces la escuela continuamente tiene que ir adaptándose a las circunstancias contextuales que tiene alrededor. Y entonces da un pasito, pero ese pasito tiene efectos sobre la sociedad que cambia y que obliga a cambiar a la escuela. Y entonces la escuela da otro pasito que cambia y entonces obliga a cambiar a la sociedad, que obliga a cambiar a la escuela. Y entonces es como una corriente convectiva en la que estamos continuamente haciendo ciclos de adaptación, renovación, evolución más que innovación, porque supongo que me vas a preguntar por la innovación. En realidad estamos haciendo adaptación y evolución constante, porque la sociedad lo está haciendo. No sé si con esto te he contestado. Sí, además has adivinado el término que iba a utilizar ahora con el tema de la innovación, ¿no? Y a mí me gustó una idea, lo que pasa es que ahora no recuerdo el autor, que decía que incluso es bueno que la escuela evolucione lentamente, porque eso le protege pues, de las modas que puedan salir en el momento y que esa aparente lentitud que tú lo cuestionas, ¿no? Oye, que sí cambia, pero tiene que cambiar a un ritmo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo percibes? La necesidad urgente de innovar, y ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial, necesidad de innovar, y luego las bases, pues no se tienen. Hoy estaba en una formación y he hablado de cosas que tenemos que saber antes, y una docente universitaria me preguntaba, ¿qué es eso de evaluación formativa? Claro. Marta, no, seguramente no es el autor que buscas, pero Marta Ferrero siempre dice que en educación hay que estar a la penúltima y yo estoy con ella. Estar a la última no suele ser una buena idea, ¿no? Los experimentos, cuidado, porque estamos hablando sobre todo en sistema educativo formal, quiero decir, si tú eres profesor en una academia, que te buscas tú las habichuelas de un curso que tú montas, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Todos los experimentos que te dé la gana y que tus clientes que te pagan
la suscripción o las clases te permitan. Pero sobre todo en el sistema educativo y especialmente en el sistema educativo público, en el que tenemos una responsabilidad muy grande, bueno, un poquito de calma, ¿no? No hay que tirarse a lo último que aparece y tampoco hay que hacer esto que los ingleses tienen un idioma, una frase hecha que a mí me encanta, que dicen que don't throw the baby out with the bathwater, ¿no? Cuando tires el agua del baño, no tires también al bebé. Que esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que todo lo viejo lo tiramos y si hay algo de valor dentro, también a la foy, ¿no? Allá se va, porque lo tiramos todo. Es conservar lo que tienes de valor, no tires ese bebé, que es muy válido, y tampoco tirarte a todo lo nuevo que llega como si fuera maravilloso. Hay que ir con un poquito de calma y sobre todo teniendo control de lo que estás haciendo. Lo nuevo, si solo vale porque es nuevo, no vale. O sea, si lo único que aporta lo nuevo es novedad, pues en principio para mí no vale. Dime por qué más. Eso tiene que tener un pozo, un fondo. Es cierto que a todos nos gusta experimentar de vez en cuando, a todos nos gusta, bueno, pero con calma, sabiendo lo que haces, lo que dices tú, el pozo que tiene que haber detrás. A mí no me importa, no solo no me importa, o sea, yo soy muy tecnológica, a mí me pudiera dar la impresión a veces, ¿no? Cuando yo hablo de innovación y digo que me sale sarpullido cada vez que alguien utiliza la palabra innovación, y es cierto, pudiera parecer que yo soy así una especie de neoludita, que no, no, o sea, yo estoy rodeada de cacharros tecnológicos por todas partes, me encanta la tecnología, me priva trabajar con IAs, con robots, pero claro, a mí. Pero luego yo al aula llevo lo que yo he probado, lo que yo he testado y lo que yo tengo claro por qué funciona o por qué no funciona. Tengo que poder explicarlo desde el conocimiento científico, desde el conocimiento de la psicología cognitiva, desde el conocimiento pues, de la sociología o de la antropología de la educación o de la ciencia de la educación que sea, que tenemos unas cuantas. Para eso antes lo llamábamos ciencias en plural de la educación, pero sabiendo lo que hay detrás. Y el ejemplo, yo creo que lo hablábamos este fin de semana y os ponía el ejemplo, a mí me gusta mucho la frase de aquel anuncio de Pirelli, ¿no? En el que salía Carl Lewis con esos zapatos, esos taconazos, esos estiletos, y la frase era, la potencia sin control no sirve de nada. Lanzarse a cualquier cosa que surge tecnológica, porque es que es tecnológica, eso es potencia sin control y no sirve de nada. Y de hecho, lo más probable es que te pase lo mismo que si llevas un mal neumático, un neumático de seco en Galicia en noviembre. Te vas a salir en la primera curva y te vas a esnafrar. Y no te has hecho ningún bien a ti ni a tu alumnado. Entonces, bueno, y luego, ¿a qué llamamos innovación? Porque si vamos a hacer lo mismo que hacíamos hace 50 años, pero el aparato es digital, pero lo que estamos haciendo en el fondo es hacer lo mismo con otro aparato, eso no es innovación, eso es adaptarte al contexto, ¿no? A mí hay un autor, yo soy una apasionada de Egipto y Mesopotamia, y quien haya leído el libro se da cuenta, porque es que yo el libro podía haberlo terminado en Egipto y Mesopotamia, o sea, podía haber dedicado el libro a hablar de aprendizaje animal, de aprendizaje en la prehistoria, Egipto y Mesopotamia, y terminar donde empieza todo el mundo. Y habría sido inmensamente feliz, porque, o sea, saber que dejar atrás me costó un montón. Y hay un autor muy bueno, muy, muy bueno, que se llama Irving Finkel, que es el responsable de la sección de Asiria, asiriológica del Museo Británico. Tiene un montón de charlas en Internet. Es un ser profundamente británico, es british hasta la médula, es divertidísimo. Y él cuando habla de la escritura cuneiforme, te dice, ¿no?, que los chavales en Mesopotamia cogían unas tablillas como más o menos de este tamaño y las sostenían sobre la mano y con un lapicito dibujaban en las tablillas pequeños emoticonos que servían para comunicarse con otros. Y dice, si cogiéramos a un adolescente de hoy en día y nos lo lleváramos a Mesopotamia, se sentiría como en casa.
Si hemos cambiado una cosa por otra, pero para hacer lo mismo, eso es evolución, eso no es innovación. Tú ya no tienes tablillas de arcilla bueno, y palitos, reeds. Es que como estoy tan acostumbrada a leerlo en inglés, me sale en inglés y cuñas para escribir. Pues tienes un teléfono móvil y escribes con el dedo o hasta hace unos años con el lapicito que traían en el lado. Pero es que es la misma cosa. ¿Qué innovación hay ahí si lo usas para hacer lo mismo? Si lo usas para hacer evaluación formativa, por ejemplo, bueno, vale, pero para hacer lo mismo no. Para hacer lo mismo es que usas lo que tienes a tu alrededor. El chaval mesopotámico usaba arcilla y tú usas un teléfono móvil. Pues hombre, claro, lo que tienes a mano. Yo creo que esa idea de evolución o innovación es Es una un buena melón, ¿eh? Es conclusión. un melón. Sí, sí, sí. Bueno, no te voy a hacer más entrar ahí porque quiero que viajemos en el tiempo Venga, y que, aunque ya has ido contando algo, pero ¿cuáles serían los primeros indicios de la actividad educativa? ¿dónde empieza la educación? Es lo que te decía, es un punto arbitrario que es muy difícil de definir y que de hecho no tenemos definido. A mí hay una definición que me fascina, que es la de Caro y Hauser, que son los etólogos clásicos, esto es relativamente reciente, es de mediados de los 90, finales de los 90. Ellos se plantearon cómo definir operativamente qué es enseñar. O sea, qué es aprender tiene una definición más o menos clara y esto nos permitía buscar si los animales aprenden. Y la pregunta que se hicieron ellos es, ¿los animales enseñan? Entonces, claro, para mirar si un animal enseña, tú tienes que salirte de tu perspectiva antropocéntrica, porque si no, evidentemente no tienen a un profe que va allí. Entonces, la definición que ellos dan, que es una definición ya clásica en este mundillo, que me parece espectacular, es que hay enseñanza, que no educación, hay enseñanza si un individuo A, por ejemplo, tú, modifica su conducta en presencia de un individuo B más novel o más naif en un determinado ámbito, por ejemplo, yo, si tú modificas tu conducta en mi presencia, si tú no tienes ninguna recompensa inmediata por modificar esa conducta, es decir, de entrada el sueldo no cuenta. Quiero decir, que no es que te vaya, no lo haces para que yo te dé algo o para librarte de un depredador en ese momento, si solo lo haces porque lo quieres hacer. Y como resultado, ese individuo más naif, B, yo, aprende algo que no aprendería de otra manera, o lo hace más rápido, o lo hace mejor. Y con esos criterios, con esos tres criterios, hay casos en el reino animal que cumplen las tres premisas. Y a mí me parece una definición fascinante de educación que también nos lleva a reflexionar sobre si lo que hacemos en las aulas, a veces eso no es enseñar, porque no siempre modificamos nuestra conducta como debemos delante del alumnado novel. No siempre lo hacemos sin esperar, digamos, una recompensa inmediata a cambio y sobre todo no siempre el alumnado aprende más o más rápido o mejor, ¿no?, que si no hubiéramos modificado nuestra conducta. Y hay ejemplos en el libro, hay unos cuantos ejemplos, hay más, pero no son los únicos. Y eso, ahí podemos hablar de enseñanza, ¿no? Yo, por no hacer un spoiler muy grande, solo voy a contar un caso que a mí me gusta particularmente porque creo que lo ilustra muy bien. Los suricatas, que son estos pequeños perrillos de las praderas tan pizpiretos que vemos en los documentales de la 2, estos de después de comer, los suricatas comen un poco de todo y les gustan bichitos pequeños. Pero, angelicos míos, lo que más les gusta, lo que les priva, lo que les vuelve locos son los escorpiones. ¿Qué necesidad? Anda que no habrá cosas que comer, pero los escorpiones deben estar buenísimos. Y a ellos les encanta comérselos. Pero claro, si un escorpión te pica a ti, con tu tamaño corporal, o a mí con el mío, es probable que nos deje muy tocados o nos mande a la tumba. Imagínate un suricata, que es un gato pequeño. Entonces, sí, hay que aprender a cazar el escorpión, esto debe ser todo un arte. O sea, yo no me atrevería. Claro, esto puedes hacerlo de manera de niño, ahí está el escorpión, ve y cómetelo, y el que viva, como se dice en mi tierra, o que vive, vive, o que morre, morre, ¿no? El que vive, vive, el que se muere, pues que se murió.
Pero claro, esto para la sociedad no es muy interesante. Entonces, ¿qué hacen? Los adultos, las crías de suricata están todas juntas, se cuidan en comunidad, como una guardería. Los adultos van y cazan escorpiones. Algunos se los comen y otros los aturden, los dejan atontados, les arrancan el aguijón y se los entregan a las crías. Y las crías tienen que aprender a manejar los escorpiones en un entorno seguro porque ese escorpión ya no puede matarles. Seguían, tampoco son, bueno, son suricatas, es decir, no son grandes simios ni humanos. No son capaces de saber si la cría lo hace bien o no. Si la cría se viene arriba y hace sonidos como de más adulta, de yo ya sé, si está fardando se aguanta, porque el siguiente escorpión se lo traen más difícil, se lo traen o con aguijón o se lo traen más vivo, más entero, más despierto. Luego están alrededor los adultos. Si las crías pasan de practicar con los escorpiones, los adultos van, les recogen a los escorpiones estos medios atontados y se los vuelven a traer a que practiques. O sea, se aseguran de que tú no dirías que hay enseñanza organizada Nivel de dificultad progresivo. Uy. con niveles de dificultad progresivos hasta que los chavales son capaces de comerse el escorpión sin morirse. Bueno, aún se morirá, no te digo que no, pero claro, eso mejora mucho las probabilidades de supervivencia y te permite, o sea, no hay ninguna necesidad, hay más cosas que escorpiones para comerse, pero es porque les gusta comerse el escorpión se come así y se lo enseñan. Ostras, y os hablamos de un suricata. ¿Cuándo podemos llegar a hablar de educación? Pues no sé, pero seguramente hacemos muchas cosas en las escuelas que son mucho menos elaboradas que eso y se nos llena la boca llamándole educación. Entonces, a veces hay que despegarse un poco, ¿no?, de la perspectiva antropocéntrica. Claro, si viniendo de eso, pues lo que yo te decía, las primeras sociedades, ten en cuenta que durante muchos años, esto que voy a decir es, me voy a meter en otro jardín y ya está. Yo ya sabes que vengo a pisar charcos, vengo con el chubasquero puesto y vengo a pisar charcos. Durante muchos años, todo lo que tenía que ver con los neandertales, que eran de los únicos de los que estábamos más o menos dispuestos a admitir que manejaban herramientas, y básicamente porque aparecían enterrados con un montón de herramientas. Quiero decir que tampoco no era fácil obviarlo. Eh, los neandertales eran como seres muy brutos. ¿Cómo van? Estos ni hablan, ni enseñan, ni nada porque son muy brutos. No, lo que tienen son rasgos negroides. Y lo que teníamos a principios del siglo XX era un racismo como la copa de un pino en pleno boom de la eugenesia. Y entonces los neandertales eran seres brutos y totalmente, y por supuesto se extinguieron porque los matamos, los sapiens. Y hoy por hoy sabemos que probablemente no con total seguridad, hibridamos mogollón, que los neandertales fueron asimilados dentro del género Homo por los sapiens, que los Homo habilis fabricaban herramientas y que podemos ir mucho más atrás. Estos días escuchaba una charla a José Ignacio Pérez hablando precisamente de estos temas. Cada vez encontramos herramientas más atrás y cada vez pensamos que homininos más antiguos eran capaces de fabricar herramientas complejas, y fabricarlas no es fabricarlas una vez. Si las fabrican de modo sistemático, ahí hay que enseñar. Que sabían tener cuidados básicos, medicina básica. No voy a hacer mucho spoiler, pero en el libro doy unas cuantas fechas que son un poco de volarte la cabeza de la capacidad que tenían nuestros antepasados a bastantes miles de años de hacer operaciones de cirugía complejas. Y eso no es algo que se le ocurra a alguien, estamos hablando de amputaciones y de amputaciones complejas. No es fácil, con todo el conocimiento que tenemos hoy en día, hacer amputaciones y que la gente sobreviva. Entonces, todo eso, ese nivel de complejidad en sus manifestaciones y en sus conductas, nos tiene que hacer sospechar que algún tipo de educación había. ¿Cómo se organizaba? Ni idea. Pero, o sea, no es factible pensar que todo el mundo sabía hacer una amputación, porque sí, o sea, sabrían pocos. Entonces tendrían que estar organizados y pasarse el conocimiento unos a otros. Son muchas hipótesis, pero son hipótesis nuevas que hace unos cuantos años no estábamos dispuestos ni siquiera a plantearnos
porque por supuesto los seres humanos sapiens somos el culmen de la civilización y bueno, cuando empieza a haber escritura empezamos a, bueno, porque ya no puedes escaparte, ¿no? del tema, quiero decir, ya lo dejaron escrito, pero más para atrás eran pobres bárbaros y esa idea, ¿no? Como de todo lo anterior fue bárbaro y atroz y no había refinamiento. Pues no, pues todo esto hay que replanteárselo y lo que lleva aparejado es la educación, porque si no hay educación, con una generación se muere todo este conocimiento, estaríamos reinventando continuamente. En comunidades pequeñas se mueren 3 personas, se ha perdido el conocimiento. Tiene que haber posibilidad de que grupos humanos se cuenten las cosas unos a otros. Y vamos a dar un salto más grande ahora, con la ¿Vale? llegada de la escritura, si te parece. ¿Qué ¿Vale? papel tenían los escribas en esa sociedad, aparte de poder transmitir este conocimiento, estas ideas, pero cuál era el papel que tenían? A ver, los escribas, la escritura surge más o menos de un modo simultáneo, no tenemos claro quién la inventa primero, ni queremos saberlo, porque de verdad, o sea, estos los debates son eternos entre egiptólogos y si asiriólogos, que si Mesopotamia, que si Egipto, que si Egipto, que si Mesopotamia. Probablemente surgió más o menos a la vez en toda esa zona del creciente fértil, que por cierto era una zona que estaba tremendamente comunicada, era una zona con muchísimo comercio, muchísimo contacto, muchísima intercambio cultural. O sea, esto de pensar que la globalización es moderno, tal, ¿eh? O sea, el creciente fértil tenía un trasiego de cosas espectacular. Y surgen más o menos a la vez, porque surgen ahí, tenemos, te das cuenta que son las cuencas de ríos muy grandes, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, zonas con mucha producción agrícola que permiten que haya excedente agrícola y entonces permite que haya mucha acumulación de gente, organización social compleja y crecen ciudades. Y empezamos a separar el zapatero ya es solo zapatero, el pescador es solo pescador, porque hay excedentes. Claro, pero gestionar todo eso es un pisto, porque ponte tú ahora a llevar cuenta de cuántas medidas de cebada y cuántos peces y cuántos troncos de cedro del Líbano me han llegado para el faraón y cuánta fallenza yo acabo de mandar para, yo qué sé, para España o para los hititas o para quien fuera. Que al fin lo que ocurre es que la contabilidad es algo tan prosaico como esto. La gestión administrativa, la burocracia, es tan bestial que con guardar conchitas en saquitos que nos sirvan como prueba de cosas, ya no nos llegan. Entonces empezamos a dibujar cositas. Y cuanto más cosas dibujamos, pues más necesitamos dibujar. Y así, al final, pues es un principio de rebus y eso se explica en el libro. Llegamos a una escritura y el escriba era el que tomaba notas de esas cosas, era el administrativo del ayuntamiento, para entendernos. Claro, al principio eran poquitos escribas y tú le enseñabas al que venía el aprendiz y tú le enseñabas, pero mientras le enseñas no llevas cuenta de los carros de cebada que tienes que llevar cuenta. Entonces llegó un momento en el que esto de por aprendices no era operativo. Entonces empiezan a juntar 4 o 5 aprendices con un escriba que ya en lugar de tomar nota de los carros que pasan y de las barcazas que vienen cargadas de troncos, pues se dedica solo a enseñarle a los chavales. Y entonces, eso es son las primeras escuelas. Las primeras escuelas, y durante toda la antigüedad, rara vez tenían un lugar asignado. Era, bueno, pues ahí hay un hueco, una sala, pues métete ahí con los chavales y que vayan aprendiendo. Esto, si se hace muchas veces, los profes nos organizamos. Bueno, pues entonces yo ya tengo pues, un texto para que copien. Bueno, pues lo que hacemos, no nos pensemos que era otra cosa diferente. Si tú tienes un texto que te va bien para que copien, pues me lo pasas a mí y yo hago una copia y lo copian mis alumnos y ya está. Y así es como surge la escuela. La escuela surge para proveer de administrativos, sin más. ¿Qué pasa? Que como el administrativo va bien, pues ahora además de ir bien para llevar cuenta de cebada y de cerveza y de troncos de cedro,
pues también va a llevar cuenta de las oraciones y también va a llevar cuenta de las predicciones astronómicas, porque se sabía muchísima astronomía, pero muchísima, muchísimo antes de lo que creemos, de las predicciones astronómicas. La astrología y la astronomía eran la misma cosa en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a llevar cuenta de todas estas cosas y se empiezan a notar pues leyes y contratos, y se empieza, hay que saber quién está en la ciudad y quién no, y entonces empiezan a hacerse registros civiles con partidas de nacimiento y se hacen contratos de compraventa y todo, al final todo eso es escribas, 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 y al final hay que educar a muchos escribas. Entonces hay escribas que se dedican a producir textos para los escribas. Y, y así hasta hoy. O sea, este es el resumen rápido. No, o sea, ni surge por la literatura, ni... De hecho, a mí hay un ejemplo que es que me encanta, y lo incluyo en el libro y lo incluyo en todas las formaciones que doy, que es que hay una carta preciosa de unos escribas sumerios, bueno, no son sumerios, son de la zona de Sumer, yo creo que es neoasirio, está escrito en acadio, en el dialecto neoasirio, que le escriben al rey, ¿no? Y le dice, ¿no? Al rey nuestro señor, buenos augurios. Lo primero es bueno, lo que hacíamos nosotros aquí, ¿no? Dios guarde a vuecencia muchos años. Hasta hace poco se escribían así las cartas al alcalde. Con todo el trabajo que nos toca, ¿no? De hacer papeleos y burocracia y demás, pues claro, no nos podemos dedicar a explorar bien las estrellas y los aprendices de astrólogos no aprenden como deben. O sea, esto es un montón de profes universitarios, que era el equivalente, quejándose que tienen mucha burocracia el rey y por la mogollón de burocracia no pueden dar clase como les corresponde. Me suena, ¿eh? Querido mío, 4.000 años nos contemplan. Y, por ejemplo, también la mirada pesimista hacia nuestra juventud. Y hacia casi todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay un texto precioso que se llama El escriba y su hijo descarriado, que eso, es una bronca de un padre a su hijo porque no estudia, ¿no? Entonces, el padre lo que le dice es algo así como, bueno, no me lo sé de memoria, pero como lo utilizo mucho en las clases, pues más o menos por ahí va el sentido de la traducción, ¿no? Le dice, la frase empieza, el texto empieza con, ¿a dónde has ido? Le dice el padre. Y el niño le dice, a ninguna parte. O sea, a mí eso me flipa porque el 99,99 periódico de los padres de hijos adolescentes hemos preguntado alguna vez, ¿dónde has estado? Y te han Por contestado, ahí. por ahí, ¿no? ¿A dónde vas? A ningún sitio. ¿Cuántas veces? Pues esto en cuneiforme, escrito ahí, 1700 y pico está datada la tablilla antes de Cristo. Y luego el padre le dice, no, es que no vas a llegar a nada, no vas a llegar a nada si no estudias. Tú tienes que estudiar y hacerte escriba, porque mira a los demás, mira a no sé quién que trabaja, que dejó de estudiar y trabaja y ahora sostiene a sus padres. Y yo estoy aquí pagándote la escuela, que me cuesta una pasta, y tú te dedicas a faltar a clase, como se diga en tu tierra, latar, faltar, hacer campanas, hacer pellas. Y tú te dedicas a ir por ahí, a los parques, en vez de ir a la escuela, que es a lo que tienes que ir. Tú te crees que eres muy hombre, además me dice, tú te crees que eres muy hombre, pero solo eres hombre para llevarme la contraria. Pero cuando toca estudiar, tú no eres hombre ni eres nada. O sea, son 4.000 años. Esa conversación la tiene todo padre con hijo adolescente. A mí me encantó esa parte porque justo en ese momento también estaba leyendo un libro de Pinker sobre escritura y ponía ejemplos sobre cómo la escritura cada vez iba siendo peor. Y el autor lo que hacía era volver a los años 80, luego a los años 20, luego el siglo tal. Iba retrocediendo y encontrábamos textos que estaban diciendo que la escritura y el idioma, en este caso el inglés, iba a peor. Algo que seguimos diciendo ahora, que cada vez se escribe peor. Incluso citaba algún estudio en el que se demostraba, bueno, el libro ya tiene pues 4, 5, 6 años, ¿no? Más o menos, o más quizá. Pero decía que se detectaban menos errores actualmente que hace a lo mejor 20 años.
¿vale? Sí. Teniendo en cuenta que el libro tiene a lo mejor 10-15 años, ¿no? Para que nos pongamos en contexto, pero que es llamativo, como siempre pensamos, que nuestra generación es mejor que las nuevas, ¿no? Me gustó mucho, ¿eh? Esa parte del libro. Pasé un poco de puntillas, porque es que el libro Ujú, podía ujú. haber sido los jóvenes de hoy en día y haber hecho recopilación. Yo muchas veces lo hago en las charlas y lo hago en Twitter de vez en cuando, pongo un texto y le elimino todas las marcas del lenguaje que pueden dar pistas. Claro, porque si algo vuecencia ya sabes que de 1980 no es. Entonces digo, bueno, yo las marcas del lenguaje las elimino, pero no cambio ni un ápice del sentido. ¿De qué año es? Los que me conocen dicen sumerio. Ya está la friki de las tablillas sumerias, esto es sumerio. Que será o no. Pero es que eres incapaz de decirlo. O sea, eres. Luego hay otra cosa que me encanta hacer, que en el libro no incluí, pero lo incluiré en algún otro seguro, con esto de la degeneración, ¿no? Y de que hablábamos antes del pánico. Hay un texto genial que yo uso mucho, que cojo y se los pongo y tiene huecos, ¿no? Entonces, el texto dice algo así como, estaba el inspector de educación de visita en un centro y se encontró con que 3 alumnos estaban mm, debajo del pupitre. Y entonces fueron a mirar y tenían, y entonces se confirmó lo peor, ¿no? Que es que eso que tenían los chavales debajo del pupitre venía de. Y entonces los padres han de ser conscientes de que estas innovaciones pues, pueden ayudar, pero hay que ser comedidos y desde luego en el cole no, y hay que cortarlo mucho. Y entonces siempre les digo, ¿qué es lo que falta? Y claro, estaban con el móvil. Alguno que me conoce dice, un cómic, y dice, bueno, debe ser anterior. El texto es de 1903 o 1904 y los chavales estaban leyendo una novela de la biblioteca municipal. Y era como el escándalo, ¿no? El inspector que llega allí se los encuentra leyendo una novela de la biblioteca, como qué escándalo, qué horror, ¿no? Entonces, todas estas ideas de vamos a peor, ya no prestan atención. Hay otro ejemplo muy chulo que no está en el libro, así te cuento cosas que no son spoiler, porque si no, es que destripo el libro y se trata de que lo lean. Y a mí me gusta que la gente me lea, que me gusta hablar y me gusta escribir. Supongo que todo el mundo conoce a Vitruvio por el hombre de Vitruvio, que es el hombre este puesto así como con los brazos en cruz, que dibuja Miguel Ángel Leonardo da Vinci con los dibujos, ilustrando el libro de Vitruvio, que son los 10 libros de la arquitectura. Da Vinci dibuja el hombre de Vitruvio con esas proporciones porque en este libro Vitruvio, se llama el hombre de Vitruvio, porque Vitruvio lo que hace es dar las proporciones ideales de arquitectura, las medidas ideales de arquitectura en base a las proporciones humanas. Entonces, pues una mano mide tanto, el brazo mide cuánto, estas cosas. Bueno, pues en ese libro que usa Da Vinci para ilustrar, para hacer el hombre de Vitruvio, hay un párrafo genial en el que Vitruvio dice, yo es que tengo que hablar de un tema complicado, como la arquitectura de edificios públicos. Y entonces yo sé que la gente está a sus cosas. Y entonces la gente no lee textos largos, Vitruvio. Estamos hablando, nada, poquitos años de nuestra era, ¿eh? No sé, el 20, el 30, el 50, no, no, me lo estoy inventando, no me sé, soy muy mala para los años. Para escribir lo documento todo con compulsión, porque soy muy mala para recordarlo. Pero bueno, en nada, Vitruvio, pues imagínate, no sé, año 20 o por ahí. La gente no lee. Entonces, como este tema es denso, pues yo voy a hacerlo en frasecitas cortas y en textos breves, porque ya lo decían los clásicos de antaño y los de antaño, que hay que escribir en escritura cúbica, que son 268 versos, y cada lote no puede tener más de 3 versos, o sea, un tuit. Porque más de 3 versos la gente ya no lee y se pierde, y con 3 versos se acuerda de las cosas. O sea, Vitruvio no, los antecesores de Vitruvio inventaron el tweet. Y esto tenemos que tenerlo muy claro cuando digamos, es que los chavales ya no les gusta leer, quieren todo breve.
Y los libros que se venden ahora, o sea, alguien se los estará leyendo, digo yo, no solamente se compran. Sí. A ver, es posible que algunos subamos la media mucho, también te digo, ¿eh? Es posible. Luego nos queremos mudar y nos da la risa. Sí. La penúltima que te quiero lanzar, Venga. Fátima. Y además es un tema que casi que no entiendo, como todavía no he abordado en el podcast, por la importancia que tiene. Y bueno, lo vamos a ver desde la perspectiva de la antigüedad. El tratamiento de la discapacidad en estas épocas. Dinos algo, porque el tema da para mucho, ¿no? Pero alguna posible verdad o algún posible mito de cómo la infancia vivía los casos que tenían discapacidad en la antigüedad. A ver, te voy a contar algo que no está en el libro, ¿vale? Y así, que no está en el libro, que en el libro hay un capítulo dedicado a esto, ¿no? Y bueno, desmontamos algún que otro mito que mucha gente tiene muy, muy asumido. Con la sanidad que tenemos hoy en día, cada vez es más raro que haya personas con discapacidades muy evidentes que sean evitables por la medicina, ¿vale? Y, entre comillas, lo de que sean evitables por la medicina, es decir, antes muchos niños pues, se quedaban ciegos por infecciones al nacer y todos recordaremos, conoceremos casos y muchos niños se quedaban sordos por infecciones repetitivas de oído porque no teníamos antibióticos y había, pues era muy fácil perder un miembro y que te lo tuvieran que amputar porque amputar ya te digo que aprendimos muy pronto, entonces que te tuvieran que amputar un miembro para salvarte la vida era muy habitual y hoy por hoy se sostienen muchísimo mejor, muchas cosas, se mantienen y se curan, pero en la antigüedad, o sea, el mundo era brutal, no había antibióticos, la medicina, hombre, no era tan pobre como creemos, pero tampoco es la medicina actual. Enfrentamientos belicosos a la orden del día y eran, o sea, la gente se iba a la guerra con azadas y, o sea, con nada, nada sutil, ¿sabes? No eran drones y una bala, quiero decir que íbamos a machetazos y a garrotazos. Si tenías suerte, sobrevivías. ¿Y cómo vas a sobrevivir? Pues tocar. O sea, la gente en la antigüedad sobrevivía y convivía con la discapacidad todos los días. Lo que pasa es que no lo llamaban discapacidad, porque es que era lo más normal. Lo más normal es que en el pueblo hubiera X personas ciegas, X personas sordas, X personas que cojeaban, X personas que les faltaba un brazo, pero que era lo más normal porque la medicina y la ortopedia eran las que eran. Entonces, ¿qué discapacidad de qué? Pues le falta un brazo, pues le falta un brazo, pues yo tengo los ojos azules. Tenemos, o sea, si tú te vas a una necrópolis y te vas a excavar una necrópolis, hay ejemplos de individuos de todas las edades con diversas problemáticas. Mogollón. Hay lo que te decía, un caso de precioso de una momia egipcia que se desenterró, pues de no sé, no recuerdo ahora qué era, si era un sacerdote menor o el hijo de un sacerdote, bueno, una momia, no era un faraón, ¿eh? Una momia y llevaba una prótesis, le faltaba, no está muy claro si por agenesia o si por una mordedura de un bicho o por lo que fuera, le faltaba el dedo gordo del pie. Espera, que yo tengo dos derechas y dos de izquierdas, lo estoy viendo del pie derecho. Le faltaba el dedo gordo. Y le habían hecho una prótesis de madera preciosa, con el dedito bien hecho y enganchado al pie para poder llevar las sandalias. Pero toda primorosa. Tenemos momias, tenemos una momia de una sacerdotisa que apareció, pues no sé, por Borneo, por ahí, por esa zona. Ahora no me la tengo por ahí, podía haber mirado el nombre, pero vamos, hablamos de a lo mejor eso hace 5.000, 6.000, 7.000 años, y a esta mujer le faltaba un ojo. Y le habían hecho una prótesis con brea para ocupar la cuenca y le habían dibujado el ojo. Y aparece perfectamente dibujado. Para la momia egipcia, la prótesis era necesaria porque caminaban con sandalias. Las sandalias se sostienen con los dedos de los pies. Si te falta el dedo gordo, mal vas a sandalias. Pero esta sacerdotisa no necesitaba nada, se podía haber tapado, ¿no? Con un parche.
pero era la sensación, o la hipótesis con la que se trabaja es que es la sensación de completitud, de me falta un ojo, pues me pongo uno. ¿Cuántas habrá de estas? Montones. O sea, lo que nosotros llamamos discapacidades desde la perspectiva privilegiada de que son pocos, pero cuando la mayoría eran así, o sea, lo más habitual era que no llegaras mm, íntegro 100% a los 50 años, si llegabas a los 50 porque te pasaba algo por en medio, o por una infección, o por lo que fuera. Entonces, aprendían a vivir y se apañaban eh, sin mayor problema. Luis Braille, esto sí está en un libro, Luis Braille iba a su escuela de pueblo antes de irse a estudiar a una escuela para ciegos en París, estudió en la escuela de pueblo. Y no te lo cuentan, normalmente no te lo cuentan, tú tienes que ir a leer la vida de Braille, porque era, joder, ¿dónde va a ir? Pues va a la escuela de su pueblo. ¿Dónde va a ir? ¿No? Entonces, es muchas veces esta idea distorsionada que tenemos, ¿no? Miramos al pasado con las gafas del presente. Es que los pobres discapacitados, pues si discapacitado era todo el mundo, ¿qué me estás contando? Si en el 2000 antes de Cristo lo raro era que no te faltara un dedo, una mano, un trozo, que vieras mal de un ojo, que tuvieras cataratas, eso era normal. O sea, claro que no se les llamaba discapacitados porque era la vida era eso. Eso que has comentado es que es literal. Reconstruimos la historia con nuestro presente actual y nuestros conocimientos actuales. Entonces, continuamente distorsionamos esa historia incluso de nuestra propia vida. Tienes muchísimas cosas más sobre las que te podría preguntar, pero bueno, yo me he leído el libro. Ahora ya el que quiera saber más, pues se lo puede leer también, que yo obviamente lo recomiendo. Pero para finalizar, Fátima, pregunta difícil, ¿eh? En un minuto, ¿cuál sería el mensaje central o la idea que te gustaría lanzar a la audiencia de lo que hemos hablado o de algo que no hayamos hablado, pero que tú digas, mira, esto es lo importante, que hay que llevarse? Que hay que poner, yo creo que la idea central sería que hay que poner lo que somos como escuela y de dónde venimos, hay que mirarlo con una mirada crítica y pensar que esa impresión que tenemos, ¿no? Yo creo que al final es lo que intento transmitir en el libro, es un mensaje de positividad, que esa idea que tenemos de que todo va mal o de que no avanzamos, ¿no? Pues no, la escuela no es tan rosa como a ti te gustaría, pero no es tan negra como la pintan, que la situación que tenemos eh, no es la que tú crees que es, porque tú estás dentro de esa carrera loca que es la escuela, ¿no? Por sacarlo adelante y porque todos queremos lo mejor para nuestro alumnado, queremos hacerlo lo mejor posible. Cuando no sale tan bien, en el fondo nos flagelamos tiene que ser culpa de alguien, ¿no? Esto pasa mucho en las discusiones en redes. Es que vienen mal preparados. No, vienen como siempre, Antonio. Siempre han venido así. Lo que pasa es que ahora te toca a ti y te frustra que no alcancen más y te honra que quieras alcanzar más, pero es lo que siempre ha sido y llegamos a donde llegamos. Entonces, saber que toda la historia por lo menos de la escuela como tal, que la tenemos documentada porque hay rastros escritos, toda la historia de la escuela y probablemente toda la historia de la humanidad, porque esto no surge de la nada cuando surge una escuela, nos hemos lamentado de lo mismo, hemos intentado abordar los mismos problemas, solucionar las mismas cosas, enfrentado a las mismas cuestiones. Eso nos tiene que dar una idea de que lo estamos haciendo bien, estamos haciendo lo que hay que hacer, es donde tenemos que estar. Que tengamos esas preocupaciones probablemente es lo que nos hace maestros y maestras, ¿no? Entonces, si yo tuviera que dar así una idea, como una idea en un minuto, sería entiende dónde estás, entiende cómo hemos llegado hasta aquí y avanza con decisión, porque seguramente vas por el buen camino, porque todos los que vinieron antes que tú también dudaban de si iban por el buen camino. Estás siguiendo una bonita tradición de 5.000 años de creer que lo haces fatal. Ahí estás bien. Pues es una excelente manera de cerrar y también pues eso, ser realistas con lo que tenemos
y no pasarnos de rosca, de autoexigencia ni tampoco de parálisis, evidentemente. Pero me gusta mucho desde ese punto de vista también que sea positivo, ¿no? Que si no nos pasamos, como decía, de rosca. Pues muchísimas gracias, Fátima, por escribir y conseguir sacar un libro, que es una tarea siempre muy complicada, y evidentemente por haber pasado de nuevo por aquí para compartir algunas de las ideas fundamentales del libro y otras que no estaban en el libro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.